Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy profundizaremos en la historia de Terminator con la concepción e interesantes curiosidades del film, pero aún más importante, con su simbología y su preocupante similitud con la realidad actual. Todo eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Si bien el gran James Cameron es conocido hoy en día por varios y memorables films, sobre todo de ciencia ficción, ninguno de ellos ha sido tan significativo y trascendente en el séptimo arte como la saga de Terminator, al menos las películas de las que él estuvo a cargo, las mismas que lograron posicionarse entre los clásicos de su género y los favoritos del público. Sin embargo, como en toda gran producción, el camino al éxito no fue una tarea fácil, ni para la realización del film ni para su propio creador. En ese entonces, James era un cineasta muy poco conocido y con prácticamente ninguna participación importante en el medio, hecho que se hizo evidente en su muy complicada situación económica. Uno de sus primeros trabajos como director fue en la secuela conocida como Pirañas 2, película de la cual reniega por su mínima aceptación, tanto del público como de la crítica, cinta que ni siquiera considera como suya puesto que su trabajo como director llegó cuando más de la mitad del film ya había sido avanzado, dejándola para salvar los restos y sin libertad creativa alguna, subyugado a la voluntad de los productores. Habría sido en ese periodo que, según las palabras del propio Cameron, tuvo una perturbadora visión onírica, un sueño, o dada su descripción, una pesadilla. Una en la que vio un torso o un semi-esqueleto metálico emergiendo entre abrasadoras flamas. Imagen que todo fan de la saga puede identificar de inmediato, puesto que James la plasmó literalmente en más de una de las películas que dirigió. Pero el origen del concepto de la inteligencia artificial asesina se alimentó de varias otras vertientes adicionales. La semilla de Terminator existió desde el primer cortometraje producido y dirigido por Cameron, una historia de apenas 12 minutos llamada Xenogénesis, corto en el que podemos ver algunos elementos que después de ser perfeccionados serían asimilados y utilizados en sus más famosas producciones, tales como el HK Tank, el tanque Hunter Killer o cazador asesino, máquina vista en los recuerdos de la guerra del futuro de Kyle Reese. Fue con la idea de su sueño en mente que James se enfocó en trabajar el guión y lograr iniciar la producción de Terminator, la cual vio la luz en Estados Unidos en 1984, época donde la música con sintetizador y el estilo cinematográfico y visual del cyberpunk estaba en auge gracias a otras grandes producciones como Blade Runner de Ridley Scott. Un estilo característico que sin duda le da a Terminator un aire completamente diferente al que tuvieran posteriormente sus secuelas. Pero la influencia cinematográfica de James era aún más variada. Bastante influenciado por el éxito de John Carpenter con la mítica Halloween de 1978, James trabajó su historia con características similares a las del cine slasher que la referida cinta instauró, introduciendo a un desalmado y hasta cierto punto invulnerable asesino en serie que deja numerosas muertes en su camino mientras persigue incansablemente a una mujer para asesinarla. Descripción que sin la especificación tecnológica del personaje de Arnold Schwarzenegger también podría definir al aterrador Michael Myers de Halloween, o a Jason Voorhees,
otro de aquellos asesinos que, pese a todo el daño recibido, siempre se levantaban para continuar asesinando personas. The Terminator es también la única de la saga que incluyó escenas con el estilo del cine de horror de la época, sobre todo aquella en la que el misterioso asesino repara su cuerpo y varía su camuflaje para poder seguir infiltrándose. El éxito, sin embargo, radicó en que, si bien el concepto era ya conocido, fue desarrollado incluyendo elementos de ciencia ficción como los viajes en el tiempo y la naturaleza del perseguidor proveniente del futuro, un organismo cibernético. Características que la convirtieron en algo diferente y sumamente atractivo para el público, volviéndose un rotundo éxito de taquilla, y lo cual, obviamente, aseguró que después se desarrollaran varias secuelas. La cinta estableció una plantilla que fue casi siempre reutilizada en sus secuelas, un patrón en el que dos personajes que cruzan la barrera del tiempo se enfrentan tratando de cambiar la historia en su favor. Eso, además de establecer el conflicto moderno de el hombre contra la máquina, concepto desde entonces abordado continuamente por diversas producciones, desde películas hasta animes, pero que sin duda fueron influenciadas por esta y otras producciones de la época. Por otro lado, ya siendo famoso, Arnold Schwarzenegger salió del barbárico papel de Conan y fue quien encarnó al desalmado asesino en esta primera entrega, su primer villano. Esto por decisión propia, puesto que el plan inicial de Cameron era que Lance Henriksen, actor con quien ya había trabajado en Pirañas 2, fuera quien personificara al Terminator. Pese a que Lance hizo una brillante y algo perturbadora demostración de sus habilidades actorales para el papel, Cameron le asignó el rol de uno de los detectives, mientras que Arnold tomó el del villano. Esto debido a que el Terminator, aún con su apariencia humana para infiltración, debía seguirse viendo como una amenaza física. La masividad muscular de Arnold daba suficiente sensación de letalidad al espectador. Si bien no fue un papel muy complicado, Arnold logró que dentro de lo posible tuviéramos la sensación de estar viendo a una máquina, haciendo movimientos lentos y precisos que imitaban a los de una cámara de vigilancia, claro que acompañados de una expresión siniestra. Respecto a Lance Henriksen, sería recién varios años después que se convertiría en androide, en Aliens, donde interpreta al recordado Bishop, cinta que también fue dirigida por James Cameron. Con Arnold asumiendo el rol antagónico, el personaje de Kyle Reese, uno de los protagonistas, sería posteriormente encomendado a Michael Biehn. Teniendo en cuenta la historia de Kyle Reese, un soldado nacido después del juicio final y que se crió en el futuro post-apocalíptico provocado por Skynet, Cameron eligió a Michael porque la versatilidad del actor le permitía verse como un héroe de acción, al igual que como un ser humano vulnerable. El papel exigía que combinara al aguerrido soldado que tenía que enfrentar a un asesino imparable con un hombre quebrado por una vida trágica, uno que, enfrentando una realidad para él imposible, mostrara sus características más humanas. Michael innegablemente lo logró, razón por la que Cameron volvió a convocarlo para personificar al cabo Hicks de los Colonial Marines o al desequilibrado teniente Coffee en El secreto del abismo. Linda Hamilton en el papel de Sarah Connor, con una apariencia netamente ochentera y una personalidad mucho más común de lo que viéramos desarrollar a su personaje posteriormente. Si bien en esta cinta Sarah es una mujer fuerte, aún sigue siendo la víctima, y al mismo tiempo una guerrera en construcción. Un desarrollo de personaje que ubica su interpretación de Sarah Connor entre las más legendarias heroínas del cine, junto a la inmortal Ellen Ripley de Sigourney Weaver. Curiosamente, los trabajos de actuación previos de Linda Hamilton habían sido pequeños y poco importantes, y en Terminator, pese a su rol protagónico, tampoco esperaba grandes cambios o resultados. Pero el éxito de la cinta fue tan grande que su interpretación atrajo la atención de muchos, por lo que 7 años después regresaría para su primera secuela, Terminator 2: Judgment Day. Como ya mencionamos antes, el reparto incluyó a Lance Henriksen, pero también al conocido Bill Paxton, actores que, si bien no tuvieron gran participación en esta historia, volvieron junto a Michael Biehn para trabajar con Cameron en otra de sus grandes producciones, Aliens, también conocida como Alien, El Retorno.
Teniendo ya a los actores, aún faltaba una parte muy importante y a la vez una de las más complicadas de la producción: crear al asesino cibernético como tal. Las limitaciones tecnológicas y de presupuesto que tuvieron para esta primera entrega no les dejaron más opción que recurrir a los efectos prácticos para su creación. Dicho trabajo recayó sobre el legendario Stan Winston, el creador de varios de los más icónicos seres de las películas de ciencia ficción, incluyendo a la reina Alien, el Depredador y los dinosaurios de Jurassic Park. Fue Stan y su equipo quienes diseñaron y construyeron el endoesqueleto del Terminator, más de 1000 piezas mecánicas cromadas que en conjunto lo hacían tan pesado que se necesitaba de 4 a 5 personas para ser manipulado. El modelo en acción, tanto en tamaño real como la miniatura que se usaba en stop motion para escenas de mayor movimiento, era imponente. Una máquina que, aun siendo un objeto inanimado, se veía siniestro, malvado. Ninguna de esas sensaciones, sin embargo, podría haberse transmitido de manera efectiva si no hubiera sido por su soundtrack, las composiciones electrónicas y con sintetizador de Brad Fiedel, siendo el tema principal de Terminator la base con la cual se desarrollaron las de sus secuelas, una épica y heroica melodía que es hasta hoy reconocida como una de las mejores y más famosas piezas musicales de la historia del cine. Pese a que la cinta es congruente en su mayoría, existen varias escenas eliminadas y mientras algunas no son relevantes, otras sí hacen aportes interesantes o resuelven algunos vacíos. La personalidad de Sarah Connor se acentúa en una escena en la que ensaya su sonrisa frente a un espejo antes de comenzar su extenuante labor como camarera. Tras el asesinato de la primera Sarah Connor, el T-800 se retira de la escena hasta su auto mientras las personas que vieron u oyeron el crimen huyen despavoridas. Escena que posiblemente eliminaron puesto que con tantos testigos hubiera sido absurdo que la policía no pudiera encontrar a un asesino tan peculiarmente caracterizado. Después de que Sarah se comunica con la policía en el Tech Noir, el teniente Traxler y el detective Vukovich acuden hasta el lugar. Al llegar, sin embargo, ven a Sarah y a Kyle huyendo en otro vehículo. Tras la declaración de Kyle Reese en la estación de policía, el teniente Traxler se muestra perturbado. Vukovich bromea refiriendo a Kyle como un lunático. Traxler, por otro lado, le responde que ojalá lo sea. Durante el escape de Sarah y Kyle en la estación, ambos encuentran a Traxler aún vivo, quien da su pistola a Kyle y le pide que la mantenga con vida, que haga lo que tenga que hacer. Esta escena explica el origen de la pistola que Kyle le da a Sarah en el hotel. Antes de que eso suceda, sin que Kyle lo sepa, Sarah se comunica una primera vez con su madre para pedirle que tome algunas cosas y se oculte en la cabaña que poseía, lo cual explica el por qué su madre estaba en esa cabaña cuando el Terminator fue al lugar. Después de la llamada, Sarah toma la guía telefónica y busca en ella al causante de la creación de Skynet, Cyberdyne Systems. Información con la que, emocionada, regresa con Kyle para decirle que podían buscar a esa compañía y destruirla antes de que provocaran el fin de la civilización al desarrollar chips electrónicos más avanzados. Ante la negativa de Kyle por los riesgos que ese plan suponía, Sarah se enfurece y huye de él corriendo por el bosque, y después de un forcejeo y un golpe, Kyle la amenaza con el arma. Después de calmarse y mientras escuchaba a Sarah desfogar todo el miedo y frustración que su situación le daba, Kyle también se quiebra por primera vez, mientras observa el entorno natural que lo rodeaba, todo lo que en su realidad ya no existía. Con una flor en su mano, Kyle llora por todo lo que el mundo iba a perder en el futuro, y es con Sarah recordándole el mensaje de su hijo, el John Connor del futuro, que Sarah lo convence de evitar que la guerra inicie encargándose de Cyberdyne Systems. Si bien toda esa secuencia fue eliminada aquí, la idea propuesta por el personaje de Sarah en ese entonces se convertiría luego en la base para la construcción del guión de su secuela, Terminator 2: Judgment Day. La secuencia en la que Sarah ayuda a Kyle a elaborar explosivos se extiende en una conversación en la que la esperanzada Sarah explica a Kyle todas las bondades del mundo que podría haber después de que superaran la amenaza que los acechaba. Conversación que Kyle,
aferrado a su realidad en guerra, ignora señalándole el tiempo que tenía para dormir antes de continuar escapando. Después de intimar, Sarah y Kyle tienen una pequeña conversación que inicia con algunas cosquillas, la única escena realmente libre de tensión de todo el film. Finalmente, al término de la cinta, después de que Sarah logra acabar con su perseguidor y fuera atendida por el personal médico, vemos cómo unos individuos se encuentran en el lugar el avanzado chip de la memoria del T-800 destruido y lo ocultan de la policía. Al final de la escena, en un alejamiento, se revela que la fábrica en la que se llevó a cabo el enfrentamiento final fue precisamente en las instalaciones de Cyberdyne Systems. De este modo, Terminator introduce otro de los bucles temporales de la saga, puesto que son los mismos Kyle y Sarah quienes conducen al Terminator a esa fábrica, permitiendo que sus restos sean encontrados y que Cyberdyne Systems desarrolle la tecnología de Skynet en el futuro. Pese a que el mensaje de la cinta es que no existe un destino, sino el que se hace uno mismo, la creación de Skynet parece ser un evento inamovible de la línea temporal. Ya que esta escena fue eliminada, fue recién en la secuela, Terminator 2, donde se da una explicación del por qué nunca se reportó el hallazgo de los restos del Terminator en las palabras de Miles Dyson, el ingeniero a cargo del desarrollo de la tecnología basada en los restos que la empresa ocultó. Todos sabemos que el gran éxito de Terminator permitió el desarrollo de varias secuelas, pero increíblemente, en un principio, Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn y ni siquiera la propia distribuidora Orion Pictures creyeron que la película fuera a tener éxito. Fue gracias a la inagotable persistencia de James Cameron y su fe en el sueño de una noche afiebrada que la producción se logró. Y el resto es historia. En ese entonces, sin embargo, ese éxito fue empañado por una disputa. Casi al inicio de los créditos de Terminator, se hace un reconocimiento al trabajo de alguien llamado Harlan Ellison. Si bien esto puede pasar como algo común, detrás de esa pequeña frase existió una complicada situación que incluyó una demanda contra Cameron por la supuesta copia de material perteneciente a un trabajo de Ellison. Un episodio de la serie The Outer Limits, donde vemos a un personaje parte humana y parte máquina. Si bien el resultado de la demanda no se hizo público, la referencia al trabajo de Ellison en los créditos evidencia que llegaron a un acuerdo. Por este y otros hechos, algunos ponen en duda la capacidad creativa de Cameron. Pero más allá del ámbito del cine, es innegable que su obra, antes considerada como mera ciencia ficción, se parece cada vez más a la realidad. Hoy en día existen múltiples herramientas de inteligencia artificial que permiten el desarrollo de textos, transcripciones, redacciones, arte, imágenes y hasta música. Y siendo su efectividad y eficiencia cada vez mayor, es evidente que su uso tiene potencial para toda rama de existencia y administración humana, incluyendo la militar. Si bien ha habido pruebas en las que una inteligencia artificial ha demostrado ser capaz de superar a un piloto en el manejo de un avión de combate o vuelos de transporte exitosos, otro experimento en particular sí generó un preocupante resultado. En el evento de la cumbre FCAS, Futuro Sistema Aéreo de Combate, llevado a cabo en Londres el pasado año 2023, la participación de la Fuerza Aérea estadounidense reveló que en una simulación, un dron manejado a través de una inteligencia artificial, estando programado para atacar y destruir sistemas de defensa antiaéreo y blancos afines, terminó atacando a su operador humano cuando éste le ordenó que se detenga y le impidió que culminara su misión. Ante la limitación que el humano impuso para que cumpla con la tarea por la que había sido creada, la inteligencia artificial decidió tomar como blanco al humano que lo obstaculizaba, y simuladamente lo aniquiló. Ante tal escenario, la simulación fue repetida con una nueva premisa: no atacar al operador. Y ante el mismo conflicto frente a la negación por parte del operador humano, la inteligencia artificial resolvió el problema tomando como blanco no al operador, sino a la torre de control desde donde el operador se comunicaba, de forma que no estaba rompiendo ninguno de sus protocolos de manera literal.
Aunque la revelación de este suceso se hizo de manera anecdótica, todo fue negado posteriormente por una autoridad militar superior, dando la sensación de que se estaba intentando hacer control de daños. Es muy diferente crear un sistema operativo que reciba órdenes de uno que sea inteligente, puesto que la inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas, y la definición de un problema, la mayoría de veces, radica en el ojo de cada persona, o en este caso, de cada máquina. Esa simulación habría demostrado que una limitación impuesta por un ser humano se expresa como un problema para una inteligencia artificial, uno que para ser resuelto llevó a dos posibles desenlaces, ambos fatales para el operador humano. Sería descabellado pensar que el progreso de las inteligencias artificiales actuales conduzca a un futuro distópico como el que Terminator planteó hace 40 años. Muchos sonreirán y dirán que sí, es descabellado y hasta risible. ¿Y saben quiénes también reaccionaron así? Los policías de la estación que el T-800 arrasó, aniquilando a decenas de personas. Una vez más, muchos dirán que eso es solo una película, pero si algo nos ha demostrado la historia de la humanidad es que, eventualmente, la realidad siempre supera a la ficción. Estamos advertidos. La saga de Terminator, y sobre todo las dos primeras entregas, dejaron muchas incógnitas que nunca fueron resueltas. ¿Cómo surgieron los infiltradores? ¿Por qué el T-1000 tenía un rostro humano específico desde su llegada? ¿Cuántos viajeros del tiempo existieron en realidad? Si quieren saberlo, no se pierdan los relatos de la Resistencia. Atentos al canal. Recuerden que aquí también tienen disponible el resumen de Terminator 1 de 1984, el primero de una serie de videos que irán viniendo progresivamente para continuar desarrollando la gran franquicia de Terminator junto a varias otras. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.